Dentro de las características de la cuenca se tiene que considerar la cobertura vegetal conforme a lo determinado en función de la cobertura vegetal, puede ser de los mapas ya existentes o de una determinación por el índice de vegetación. Vamos a determinar áreas y polígonos para dentro de la superficie de la cuenca, ¿no? Subclasificar áreas y tener superficies de la cuenca clasificada, por ejemplo, en roca, bosques, praderas y cultivos florideros, ¿no? Estas áreas se van a determinar en función de la suma de las superficies que representan dichas coberturas, ¿no? Vamos a determinar el grupo hidrológico del suelo en función del método del número de curva. Vamos a determinar las condiciones para la infiltración y el número de curva en función de las condiciones previas del suelo, ¿no? También de la cuenca se determina el área, la longitud del cauce, la altura máxima del cauce, la altura máxima de la cuenca, la altura máxima del cauce, la altura mínima del cauce, la pendiente del cauce principal y la pendiente de la cuenca, ¿no? Esto ustedes saben que la pendiente media de la cuenca se realiza en función de un estudio de pendientes, ¿no? Podemos realizarlo con la curva isométrica también, ¿no? Para determinar las pendientes. Kirpich nos determina, es uno de los métodos para determinar el tiempo de concentración de la cuenca en función de la longitud del cauce y la pendiente. Tenemos también la fórmula de California, el Pacini, y el tiempo de concentración promedio de diferentes métodos, ¿no? Ustedes saben que si alguno de estos métodos se dispara o está muy lejano, se lo elimina y no se considera en el cálculo para promediar, ¿no? En función a tiempo de concentración, podemos determinar también diferentes características como relacionar el hidrograma triangular de la cuenca, ¿no? En este caso vamos a utilizar el número de curva para determinar las abstracciones iniciales y el tiempo de retardo, ¿no? El tiempo de retardo de la cuenca que según algunos criterios puede ser igual al 60% del tiempo de concentración, ¿no? Para cuencas pequeñas ese tiempo de retardo a veces es igual, ¿no? El tiempo de retardo es igual a 0.6 del tiempo de concentración. Esto en función de la comparación del dietograma con el hidrograma, ¿no? Este es el hidrograma de tormenta desde el centro de gravedad hasta el pico del dietograma. Este es el tiempo de retardo. ¿Ya? Una vez que tenemos estas características, podemos ingresar a determinar los coeficientes de escorrentía anal. Este es un método determinado por tablas, a diferencia del método ya descrito en la clase anterior en el GIS, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo. Aquí tenemos las tablas características del suelo y el grupo del suelo, ¿no? Según el grupo de suelo, vamos a clasificar primeramente si son del suelo tipo A, que vendrían a ser suelos permeables, como arenas profundas y poco compactadas, ¿no? El tipo B van a ser suelos medianamente permeables,
arenas de mediana profundidad, lo es como algo compacto, más compactos, suelos un poco más compactos, que tenga un poco mayor cantidad de arcilla, ¿no? Y del tipo C ya son suelos más impermeables, arenas más compactas y tienen capas impermeables consideradas como arcillas, ¿no? En función a una prueba de suelo, vamos a determinar qué tipo de suelo es y su permeabilidad, ¿no? En función de la permeabilidad. En función a esto, ya nos ingresamos a la tabla de la cobertura vegetal, ¿no? Y el uso de suelo. Si son cultivos, si son áreas desnudas, si son pastizales, si son bosques, o si son zonas urbanas, si son zonas urbanas, si son caminos, si son praderas, ¿no? Entonces, ya definido el grupo de suelo, en función de nuestra cuenca, es decir, de esta cuenca, voy a tener áreas que, por ejemplo, van a ser suelo tipo C, por ejemplo, tipo C. Voy a tener áreas en las que van a ser tipo B, tipo B, tipo B, y áreas tipo C, ¿no? Dentro de la cuenca. Además de esto, se debe, dentro de la clasificación del tipo de suelo, se debe hacer una subclasificación dentro de los polígonos de la cobertura vegetal o el uso del suelo. Por ejemplo, si dentro de este polígono existe bosques, por ejemplo, bosques, aquí tenemos bosques, si tenemos dentro de esta superficie cultivos, entonces estos polígonos también se van a determinar, ¿no? Esa subclasificación. Esa subclasificación va a ser esta clasificación inicial del tipo de suelo y la clasificación del uso del suelo. Entonces se tiene que tener en función a estos dos criterios de uso del suelo y tipo de suelo, polígonos para determinar la superficie, ¿no? Acumulada de cada uno de estos tipos de suelo. En la tabla y en el ejemplo de la planilla, tenemos aquí dicha clasificación, ¿no? En la cuenca tenemos roca, arenisca y superficie dura. Tenemos bosques de pino, praderas y cultivos en hilera. Estas están clasificadas, por ejemplo, la roca tiene el tipo de uso de suelo C, que es casi impermeable, obviamente la roca es casi impermeable. Tipo B, para todas las demás clasificaciones, en bosque, pradera y cultivos, son un poco más impermeables, pero también tienen gran capacidad de infiltración, ¿no? Más permeabilidad. En base a esta clasificación, se ha determinado dentro de la cuenca las superficies, ¿no? Que corresponden a cada uno de los polígonos, las superficies acumuladas. Estas superficies. Entonces, con estas dos clasificaciones del tipo de suelo y el uso de suelo, yo voy a determinar este coeficiente, K. ¿Ya? Por ejemplo, con roca y tipo de suelo C, me voy a la tabla, vengo a la tabla y busco si existe roca o un suelo similar. Aquí tenemos pastizales, bosques, cultivos, áreas desnudas
y zonas urbanas, caminos y praderas. Podemos relacionarlo con zonas urbanas porque tienen una permeabilidad similar, ¿no? Las zonas urbanas a la roca. Y estaba clasificado como tipo C, entonces 0.32, ¿no? 0.32. Entonces venimos a la asignación y es 0.32. Para bosques de pino cubierto mayormente del 75%, tenemos 0.16. Bueno, venimos y revisamos. Aquí tenemos bosques. Bosques. Y nos dice que está cubierto más del 75%. Y era tipo B. Entonces 0.16. 0.16 van a estar aquí, ¿no? De la misma manera para pastizales y para cultivos, ¿no? Para cultivos. Vamos a ver cultivos, revisar cultivos. Pastizales regulares 0.24 y cultivos, donde está cultivos en hilera 0.27, ¿no? Aquí cultivos en hilera 0.27, tipo B. Y pastizales, si no me equivoco, tenía una clasificación regular 0.24. Vamos a revisar. 0.24 para pastizal y 0.27 para el cultivo en hilera, ¿no? En base a esto se pondera, ¿ya? Tenemos que ponderar la clasificación, el coeficiente K ponderado en función de las áreas. Entonces el K, este K va a ser igual, para este caso, el K1 multiplicado por el área 1 más el K2 por el área 2 más el K3 por el área 3 más el K4 por el área 4, ¿no? Todo esto dividido entre el área total. Es decir, área por su valor, área por su valor, área por su valor y área por su valor, y lo divido entre el área total de la cuenca. Entonces voy a tener un coeficiente ponderado, ¿no? Ese coeficiente ponderado lo voy a utilizar para determinar el coeficiente de escorrentía anual. Este valor de K, este de aquí, lo vamos a utilizar según estos dos criterios, ¿ya? Este es el coeficiente de escorrentía. Si K vale menos de 0.15, utilizo esta fórmula. Si K vale más que 0.15, utilizo esta fórmula, ¿no? K de nosotros es más que 0.15, entonces utilizo esta fórmula y reemplazo los valores determinados para el valor de K. ¿Ya? Y tenemos ahí un promedio de 0.28, ¿no? Tenemos K de 0.28, entonces reemplazamos ese 0.28 aquí. Reemplazamos 0.28, 0.28. Y vamos a tener el coeficiente de escorrentía anual. ¿Por qué? Porque para cada año tenemos una precipitación anual. Esta es la precipitación anual. ¿Ya? Entonces, para 1990 voy a tener un coeficiente de escorrentía anual. Para 1991 voy a tener otro coeficiente de escorrentía anual. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando la precipitación anual de cada año, ¿no?
Entonces me armo una tabla en la que voy a tener para cada año las precipitaciones anuales y mi coeficiente de escorrentía considerando la ecuación, ¿no? Determino mi coeficiente de escorrentía anual y con esto yo ya puedo determinar el escurrimiento, ¿no? Este es el coeficiente de escorrentía anual. ¿Alguna duda de este método para pasar a otro? ¿Tienen alguna consulta? A ver, yo les voy a hacer alguna consulta ya. Vamos a ver dónde está. Oviedo, Cardoso, Juan Carlos. Inge. Ya, a ver, le voy a contar. ¿Cómo podemos determinar estas áreas? Ya, eso no es su criterio. ¿Con qué mapas o con qué con qué método podemos determinar esas áreas? Alguien que pueda o que tenga alguna idea, se le va a ponderar su... Inge, se le puede determinar en base a, con el ArcGIS, se le selecciona el tipo de bosque que tiene el área de la cuenca de aporte. sí, pero ¿cómo determinamos el... Y que ¿De dónde tomamos? generalmente no sería delimitando. No, sí se puede. Está bien, está bien. Uno de los métodos es los mapas temáticos, ¿no? Son los mapas temáticos en los que ya tenemos uso de suelos. Por ejemplo, los mapas de SONISIG, ¿no? ¿Quién participó? Participó Carrasana, ¿no? Sí, Inge, Carrasana. ¿Y quién más? La señorita, disculpe. Carrasana, Areco, Roberto, Carlos. Sí, los mapas de SONISIG ya tenemos superficies de bosques, de pradera, de cultivos para todo Bolivia, ¿no? Y también tenemos mapas del uso de suelo. Entonces, perdón, esos son los usos de suelo. Y el tipo de suelo también, esto ya a criterio en función de la permeabilidad o algunos ensayos se puede determinar mapas del tipo de suelo. Pero también hay mapas del SONISIG del tipo de suelo. Entonces, habría que relacionar las características de los mapas del tipo de suelo que tenemos ya realizados con esta clasificación del tipo de suelo, para ver cuáles son del tipo A, que son más permeables, cuáles son del tipo B, medianamente permeables, y los del tipo C, casi impermeables, ¿no? Con esto, en cualquier programa o en ArcGIS, ustedes determinan estas áreas. Lo importante es tener esta clasificación de la cobertura vegetal, por así decirlo, y clasificar su permeabilidad en sí, ¿no? Y con esto es más sencillo ya determinar el coeficiente de escorrentía anual. Este es un método. Aquí tenemos a continuación otro método, que es la de los recursos hídricos, la Secretaría, para determinar tres coeficientes, el coeficiente K1, el coeficiente K2 y el coeficiente K3, ¿ya?
en sí, aquí describe nuestro método, que sería determinar estos tres coeficientes. El coeficiente 1 es el coeficiente parcial de escorrentía según el tamaño de la cuenca. Considera el tamaño de la cuenca. El K1. El K2 considera la precipitación media, total anual, ¿ya? La precipitación anual. Y el K3 considera la cobertura vegetal de la cuenca. Y los tres contables, ¿no? K1, el tamaño de la cuenca. K2, la precipitación anual. Y K3, la cobertura vegetal. Yo entro a tablas. Aquí están las tablitas. ¿Cómo estás? Aquí están las tablas. Valores para los coeficientes de K1, K2, K3. ¿Ya? Vamos a hacer que salga todo ahí. Fíjense. Si la cuenca... medio camino. Si la cuenca tiene hasta 10 kilómetros cuadrados, está en kilómetros cuadrados, el coeficiente 20. De 10 a 100, coeficiente 15. De 100 a 500, coeficiente 30, 10. Mayores a 500 kilómetros cuadrados, 5. Entonces, en función del tamaño de la cuenca, en kilómetros cuadrados, le pongo este coeficiente. Ahora, si tenemos la precipitación media anual, si la precipitación media anual es hasta 800 milímetros, de 0 a 5. De 800 a 1200, de 5 a 10, de 1200 a 1500, de 15 a 35 y mayor a 1500, de 35 a 50, ¿no? En función a la precipitación media anual, clasifico el coeficiente K2. Y en función a la cobertura vegetal, vamos a tener si son terrenos cultivados y pastos de 1 a 30, áreas boscosas de 5 a 20 y terrenos sin cultivo de 25 a 50. Entonces, si se tiene ya las características del tamaño de la cuenca, obviamente, la precipitación y de la cobertura vegetal, podemos determinar los coeficientes para tener nuestro coeficiente de escorrentía, ¿no? Esta es la tabla que tienen que considerar. Vamos a ver los cálculos. El tamaño de la cuenca. Tenemos una cuenca de 280 kilómetros. 2.8 kilómetros, es pequeñita, ¿no? 2.8, entonces hasta 10, 20. Directamente 20. A ver. Tenemos 20. Porque es chiquita. Aquí se salta el coeficiente 3 porque el coeficiente 2 está en función de la precipitación media y eso es anual, ¿no? Pero aquí el coeficiente 3 está en función de la cobertura del suelo. Entonces tenemos ahí la cobertura para roca. Para roca hemos puesto áreas boscosas. Aquí le considero un valor de 40. Terreno sin cultivo por la permeabilidad. Bueno, esto ya le puso 40. A criterio, bosques de pino, áreas boscosas, aquí vamos a poner áreas boscosas de 5 a 20, aquí le puso un promedio de 15, pastizales, podemos ponerle pastizales pueden ser áreas boscosas con un bajo grado de cobertura vegetal. Aquí dice terrenos cultivados o pastos que también se llegarían a sobreponer, ¿no? Podrían ponerle ahí un valor de 10, 15, 20, ¿no? Este tiene 20 de coeficiente de escorrentía. Pero yo le pondría pastizales un 10 o 15, ¿no?
Cultivos en hilera. Ya tenemos aquí cultivos, terrenos cultivados de 1 a 30. Y tenemos un valor de 20, ¿no? ¿Qué rango o qué valor considerar dentro del rango? Entonces, lo que tienen que analizar es la cantidad de cobertura vegetal, ¿ya? Para terrenos sin cultivo, tiene valores altos. A ver, del valor de K3. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente cuando tenemos escorrentía superficial, si esto ofrece menor oposición a la fricción, al rozamiento, vamos a tener un coeficiente de escorrentía mayor, quiere decir que el flujo va a escurrir con mayor libertad. Entonces, y si tenemos, por ejemplo, mayor cobertura vegetal, mayor rugosidad en el terreno, tenemos pastos, bosques. Si la densidad de la vegetación y de la cobertura vegetal es mayor, entonces la va a poner mayor oposición al escurrimiento, ¿no? Al escurrimiento superficial. Esto va a ser mucho más lento las velocidades de la escorrentía superficial. Por eso, si es que tenemos mayor cobertura vegetal, por ejemplo, en terrenos cultivados o en áreas boscosas más densas, entonces le asignamos valores menores al coeficiente de escorrentía número 3. Con esa lógica ustedes van a asumir el rango de 1 a 30, de 5 a 20, ¿no? Si tienen mayor cobertura vegetal, le ponen valores menores de coeficiente 3. Si tiene menor oposición, menor cobertura vegetal y las condiciones son más óptimas para el escurrimiento superficial, ya le ponen valores más altos del coeficiente de escorrentía 3. ¿Ya? Con ese criterio van a escoger los rangos. Aquí, como les decía, se han determinado algunos rangos, ¿no? Con ese criterio K3. Y como tenemos diferentes superficies, una vez que ya se ha clasificado, este K3 igual tiene que ser ponderado, ¿ya? Va a ser igual al K3 1 por el área 1 más el K3 2 por el área 2 más el K3 3 por el área 3 más el K3 4 por el área 4 dividido entre el área total de la cuenca, ¿no? Esto por esto más esto por esto más esto por esto más esto por esto dividido entre el área total de la cuenca. Tenemos el coeficiente K3 por debajo, ¿ya? Este sería el coeficiente de escorrentía 3 en función de la cobertura vegetal. Y finalmente el coeficiente K2, que viene a ser en función de la precipitación total de la cuenca, ¿no? Donde está nuestra comparación. Viene a ser va a estar en función de la cantidad de la precipitación media. Lo que vamos a hacer es interpolar Rodrigo Buitriago. Compañero debe estar bailando. Ya, en función de la precipitación media anual y estos valores, vamos a interpolar
para tener el coeficiente de escorrentía, ¿ya? Para 800, por ejemplo, para 800 se le ha asignado un valor de 0 a 5. De 800 a 1000, vamos a asignar de 800. Para 0, 0, para 805, para 805, para 1215, para 1215, para 1535, ¿no? Entonces, en función a estos rangos, se van a interpolar y se van a dar. Por ejemplo, de 800, como les decía, va a tener un valor de 5. Para 1200, para 1200 le vamos a asignar un valor de 15. Para 1500 un valor de 35. Para 1500 un valor de 35. Y mayores a 1500, valor de 50. Entonces, con estos datos se pueden interpolar. Por ejemplo, si tengo una precipitación de 995 anual, entonces yo interpolo en función a este rango de datos. 5 es 800, 1200 es a 15. ¿Cuánto será? Para 995. Yo tengo que interpolar. Y eso es lo que se ha realizado aquí. Una interpolación de los valores, ¿no? Aquí está la tablita de ayuda, si pueden revisarlo. Para 805, 1215, entonces. En cada uno de ellos se ha determinado una pendiente y una ordenada, ¿no? Eso que quiere decir que se ha hecho una gráfica en la que si tengo para 800 un valor de 5, aquí tengo un punto. Para 1200 un valor de 15, aquí tengo otro punto. Es una recta. Para 1500 un valor de 35. Entonces aquí tengo otro punto y esta es otra recta. Con su pendiente y su aquí desde 0, ¿no? Si me llegase el valor como de 995, vengo aquí y determino según esta ecuación, que está en la pendiente y la ordenada. Pero es lo mismo que interpolar, ¿no? Una vez que tengo esto, ya para mis valores de la precipitación media anual, ¿no? Para la precipitación media anual de por ejemplo, este es el año 1975, 975, 76, y así hasta los datos que tengo del 2010, ¿no? Para 1975 tenía aquí una precipitación de 832, ¿no? Vamos a crearle aquí una columna donde refleje su precipitación. Ya, esta es la precipitación. Para 832 tiene que estar entre 800 a 1200. Como es cerca de 800 y 800 tiene un valor de 5, debe estar como 5 punto algo, ¿no? 5.8, ¿no? Ese es el valor, el 5.8. Para 566 es de 0 a 5, entonces de 0 se asigna un valor 0, de 800 a 5 y interpolo entre 0 y 5 y obviamente 500 me da más o menos 3.5, ¿no? De 765 va a estar cercano a 800, entonces casi un valor de 5, 4.8. Esto es en función de la interpolación, ¿ya? Está con fórmula de estos valores de la ecuación, pero ustedes lo pueden interpolar tranquilamente, ¿no? Una vez que tengo este valor de K1, K2, K3, ya el K2, para cada año voy a ponderar. ¿Con qué ecuación? Con esta ecuación de aquí. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ya?
Para cada año voy a ponderar este valor, que en este caso sería este coeficiente de escorrentía anual, va a ser al K1 más el K2 más el K3 dividido entre 3, o el promedio, ¿no? El lapicito. Se me fue el lápiz. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ¿no? Ya, Sí. este de aquí va a salir el K1, que era constante, porque es el tamaño de la cuenca, y del tamaño de la cuenca K1 tenemos 20, entonces este K1 va a ser constante 20. El K3 también era constante porque era en función de la cobertura vegetal, que tenemos 33.2, que es este de aquí, pero el K2 va a estar en función de la precipitación. Entonces este K2 se ha sacado para cada año. Entonces para cada año yo tengo un coeficiente de escorrentía anual. Entonces, este coeficiente de escorrentía anual va a ser para cada año. ¿Ya? Promediando. 20 más 5.8 más 33, promedio. 20 más 3.5 más 33, promedio. ¿Ya? Ese es el coeficiente de escorrentía anual. Vamos a revisar las fórmulas, ¿está bien? El promedio entre el 33, ¿está bien? El 20 y este de aquí, ¿no? Este de aquí que es el C73, ¿está bien? Solo que sale medio pequeño, ¿no? Es porque está en porcentaje. Lo vamos a dividir entre 100, está en porcentaje. En realidad tendría que ser 20 más 33.2 para el primero más 5.8. Entonces, de estos tres valores, y voy a sumarlos y los voy a dividir entre 3. Sale 20. Pero con decimales, 19.7. Lo vamos a poner en porcentaje, 0.197. ¿Ya? Dividido entre, aquí en la fórmula, vamos a poner esto por 100. ¿Ya? Para que esté en porcentaje. Si el coeficiente de escorrentía anual está en porcentaje. Y este es otro método para determinar el coeficiente de escorrentía, ¿ya? En función de esos tres criterios. ¿Alguna consulta? Disculpe, Una vez determinado, en caso de que sea menor a 800 en la tablita que nos mostró hace rato, ¿tomaríamos 0 directamente o? No, no 0. Interpolan. Por ejemplo, miren. Aquí está 800 de 0 a 5, ¿no? Para 0 es 800, ¿no ve? Para 0 es 0. Para 800 es 5, ¿no ve? Están viendo aquí, ¿no? Estos valores. Para 0 es 0, para 800 es 5. ¿Ya? Ahora, esto, lo que está hecho aquí es en función de interpolación, pero lo voy a hacer en forma gráfica para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Esto es insertar una línea recta. ¿Ya? Vamos a ver cómo sale. Está al revés. Seleccionar datos, editar. Para los valores de X vamos a hacer que sea la precipitación. Para los valores de Y va a ser el coeficiente K2, ¿no ve? Aceptar, aceptar. Este es la interpolación. Si me sale una precipitación de, por ejemplo, aquí 552, ¿no ve? Esto es 552. 552 va a estar por aquí y se va a venir por aquí, ¿no ve? Entonces, yo tengo que obtener numéricamente o así gráficamente esta línea de tendencia o esta regresión. Vamos a poner la ecuación en el gráfico.
y cerrar. ¿Ya? Esa es la ecuación. Y es igual a 0.0063 de X. Entonces, para mí, ¿qué es X? La precipitación. Entonces, yo, para este rango de datos, este es el valor de K2. Va a ser igual a 0.0063 de la precipitación. ¿No ven? Y reemplazo estos 552, lo voy a poner aquí en la precipitación y voy a tener el valor de K2. A ver, reemplacemos numéricamente aquí abajo. Va a ser igual a 0.063 por 552.1. Aquí he puesto la ecuación. Fíjense aquí, 0.63 de la precipitación de 552 para este 552. ¿Ya? Me tiene que salir 3.5, ¿no? Vamos a darle Enter. 3.47, 478, 3.5 redondeado, ¿no? Es así como tienen que determinar. Y para el otro rango es lo mismo, ¿no? Para el otro rango añaden otra línea de tendencia. Para el otro rango lo mismo, pero ya no tienen que tener esos valores, ¿no? Los otros valores parten de 800 a 1200. Para 800 han puesto un valor de 5 y para 1200 un valor de 15. Entonces voy a cambiar mi gráfica para el valor de X y para el valor de Y. Y esta sería mi ecuación. 0.0025 de la precipitación menos 15 para el segundo rango de datos, ¿no? Y eso también estaba reflejado aquí, miren, B es menos 15 y 0.025 es la pendiente. Si se fijan aquí, esta es otra forma numérica de determinar los valores. Este 0.025 es la pendiente y 15 es la ordenada. Y aquí era 0.0625 la pendiente. Esos valores están aquí, 0.062, 0.025 y la ordenada 15, ¿no? Con estas ecuaciones determinan esta interpolación, ¿no? Los rangos intermedios entre los extremos, ¿no? Con esto no sé si queda claro. Ingeniero, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ya tenemos, ¿sí? Sí, perdón, ¿me escucho? Un año, así como dice, por ejemplo, así como se lo descarga del Cenami. Disculpe, no la escuché, está entrecortado. ¿Puedes repetir, por favor? Le decía que para la precipitación A ver, puede escribirlo, no se le escucha bien, puede escribirlo en el chat, así yo le respondo su duda, pero no sé si se refiere a la precipitación. Esta precipitación es la precipitación acumulada del año del Cenami, correcto. Este de aquí. Saco registros, por ejemplo, miren aquí, en la planilla, yo tengo para 1975, 832. Yo vengo a mis registros de precipitaciones. Registros mensuales. Para 1975, este es insolación, este es precipitación máxima, esta es precipitación total, ¿ya? Esta precipitación total, para 1975, tengo de todos los meses, ¿no ven? La suma de todos los meses va a ser 832. Este registro de 1975 es la suma, 832 la precipitación anual. Esos 832 son los que van a estar
Aquí 832. ¿Ya? No sé si se refería a eso. Sí, Inge, a eso me refería porque pensaba que estaba ordenado en año hidrológico. Aunque ordenemos, no, está en la precipitación directa del cename. El año, ¿no? De enero. Bueno, Inge, Ya. ¿Pueden ver este cuadrado de aquí? Blanco. ¿Pueden ver eso? Que lo tapa. Sí, Inge, se ve. Inge, Ese es como un virus, parece. Y molesta, no se puede revisarlas. Lo que tengo que hacer es cerrar la sesión, ¿ya? Voy a cerrarla y lo voy a quitar. Y vuelven a ingresar, por favor. ¿Ya? Un momentito. Bueno, Ya, ahora sí. Los 3 métodos para la escorrentía. Y ahora dos, ¿no? 2 métodos y ahora vamos a ver el otro método. El método turco. Eso está re lento. Ya. Para determinar la evapotranspiración potencial, ¿ya? Del método turco. Hemos visto anteriormente en las diapositivas cuando vimos atajados la evapotranspiración potencial en función del método de Pinamontagne, ¿no? Igual que ustedes han debido realizar por cualquiera de los métodos para la práctica de atajados, ¿no? Entonces, vamos a revisar este método más, que está en función de la precipitación media anual de la cuenca y la determinación de parámetro L, que está en función de la temperatura media anual, media mensual, ya en grados centígrados. Con esta ecuación reemplazamos la temperatura T, media mensual, y
el valor de L lo introducimos a esta ecuación para obtener la evapotranspiración, ¿no? Ecuación de la precipitación. De esa manera, con los datos de la precipitación, podemos ver aquí los datos de la precipitación. Con los datos de la precipitación y de las temperaturas medias mensuales. Vamos a repasar y determinar el coeficiente L, ¿no? Ah, se cuelga. Ay, con mala suerte desde ayer, ¿no? Ahora sí, ¿ya? Con las precipitaciones y las temperaturas medias mensuales, esto como dato, esto viene de los registros mensuales, vamos a ver los registros mensuales, es la temperatura media para todo el año. Está mal. Ya, insolación media, humedad relativa, temperatura. ¿Ya? Para esas temperaturas medias, esta es una media mensual. Y sacamos una media anual. Vamos a poner. Dije una pregunta, ¿nos salimos y volvemos a entrar o...? Dije, A ver, salgamos y volvamos a entrar, por favor. Voy a cerrar la sesión. Está muy pesado. Bueno, ahora vamos a ver si no se cuelga. Entonces, tenemos evapotranspiración y tenemos su factor L para determinar la evapotranspiración en función de la temperatura, ¿no? Este T es la temperatura en grados centígrados media mensual. Tenemos las temperaturas medias mensuales. Y lo que vamos a realizar es calcular el parámetro L. Esta L de aquí viene a ser los 300 por la 25 más por la temperatura, más la 25 por la temperatura y 0.05 de la temperatura al cuadrado, ¿no? Esa L. Y después vamos a determinar la evapotranspiración,
que aquí lo vamos a poner FTP. La evapotranspiración con esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Para calcular nuestra escorrentía o nuestro coeficiente de escorrentía, este coeficiente de escorrentía vamos a comparar lo que ha llovido menos lo que se ha perdido dividido entre la precipitación. Vamos a suponer que estas son todas las pérdidas y este es nuestro coeficiente de escorrentía, ¿ya? La precipitación cae. Cierta parte de la precipitación, bueno, la parte cae sobre el suelo y se llega a evaporar, ¿no? Se llega a evaporar. Es la evaporación y la transpiración de las plantas. Ese es el cálculo de la evapotranspiración, ¿no? Entonces lo que llueve menos lo que se evapora se supone que es, en este criterio, lo que se escurre, ¿ya? Por eso es que hacemos la diferencia entre podemos ver aquí, la precipitación menos las pérdidas en función de lo que ha precipitado total, ¿no? Total de la precipitación. Con esto calculamos el coeficiente de escorrentía para cada año y lo tenemos aquí, ¿no? Una vez que tenemos esto, aquí tenemos una tabla de comparación, ¿no? El simplificado, el de los recursos hídricos de México y el método TUC, donde podemos ver que son, bueno, aproximados, ¿no? Un promedio de 14, 19 y 19. Estos dos tienen mayor similitud, ¿no? Esos son los tres métodos que podemos revisar, además del que hicimos en función de la vegetación y la pendiente en ARGIS, ¿no? ¿Alguna consulta? Vamos a seguir con esto. Y tenemos las precipitaciones. Estos son registros de las precipitaciones. Y en función de la precipitación vamos a determinar los volúmenes, ¿ya? Estos son los volúmenes mensuales. 1000 por la precipitación y por el área de la cuenca, ¿no? Esto es lo mismo que hemos hecho en el caja 2, donde viene a ser un coeficiente de escorrentía. Este es similar al calcular el método racional, donde el caudal es igual a C por I por A, coeficiente de escorrentía, intensidad, área, pero aquí vamos a calcular los volúmenes, ¿no? Como el volumen es igual al caudal sobre el tiempo, y aquí nuestra intensidad es igual a la precipitación sobre el tiempo. Al poner aquí la precipitación sobre el tiempo, tenemos que el caudal va a ser igual al coeficiente de escorrentía, la precipitación sobre el tiempo, multiplicamos por el área, este tiempo pasa a multiplicar, tenemos que el caudal por el tiempo va a ser igual al coeficiente de escorrentía, la precipitación y el área de la cuenca. Y podemos ver que esto de aquí es el volumen, ¿no? De aquí tenemos que el caudal, perdón, aquí está mal. El volumen es caudal por tiempo. El caudal es volumen sobre tiempo. Entonces, del volumen caudal por tiempo, aquí tenemos que el volumen es igual coeficiente, precipitación y área, ¿no? Esa es esta fórmula, menos para pasar a los milímetros a metros, ¿no? Coeficiente de escorrentía, precipitación, área. Que tenemos aquí. Eso es lo que vamos a determinar para cada precipitación, ¿ya? Tenemos aquí las fórmulas de los registros mensuales que se ha determinado estos volúmenes. Todos estos volúmenes son los volúmenes en función de la precipitación de la ecuación, ¿no?
Coeficiente de escorrentía, precipitación, área, volumen, ¿ya? Coeficiente de escorrentía hemos hecho en 3 métodos, ¿no? En este caso estamos utilizando el método de este coeficiente de escorrentía que hemos utilizado el el 0.197, vamos a ver en la comparación. ¿Ya? El registro de la Secretaría de Recursos Hídricos de México, ¿ya? Para este ejemplo, ¿no? Sacamos todos los volúmenes y después sacamos los volúmenes medios, que va a ser la media de todos los meses. Este es el promedio de todos los eneros, promedio de todos los febreros, promedio de todos los marzo, abril, mayo, junio, así de todos los meses. Aquí tenemos un caudal base, que este es caudal aforado. Bueno, supone que este es dato, pero este es un caudal aforado del cauce del río. Se supone que tiene como flujo base, ya sea de flujo subsuperficial y subterráneo, este caudal de 2.1 litros segundo. Quiere decir que a lo largo del año se mantiene ese caudal. Y si se mantiene, no corresponde a un caudal de escorrentía, ¿no? Un flujo de escorrentía. Es solamente un flujo base. ¿Ya? Ese es el caudal base. Ya saben que cuando determinamos un hidrograma, tiene siempre un flujo base y este flujo base corresponde a el caudal permanente del río, ¿no? Esto es depende de la escorrentía directa, ¿no? En este caso tenemos 2.1, que es un caudal base. Vamos a determinar el volumen que genera este caudal. El volumen, bueno, va a ser directamente, como el volumen es igual al caudal por el tiempo. Tenemos nuestro caudal de 2.1 y el tiempo, que va a ser un mes, ¿no? Un mes llevado a segundos, porque esto está en litros segundos. Y podemos convertir a metros, ¿no? Como está en litros segundos, lo llevamos todo a metros cúbicos. Tenemos el volumen base, que también va a ser dato. Y el volumen total va a ser la suma del volumen medio, que viene de la escorrentía superficial, más el volumen base. Tenemos como total el caudal, ¿no? El volumen total, el caudal base y del volumen de la escorrentía directa. ¿Ya? Este es la suma. Vamos a hacer un desvío estándar para que tenga una probabilidad del 75%. Y con la fórmula de la probabilidad del 75%, vamos a tener los volúmenes de escorrentía con una probabilidad del 75%, ¿no? Esto de aquí lo vamos a utilizar para realizar una vez el caudal ecológico y el balance que vamos a tener, ¿no? El balance o la operación de simulación y regulación. Vamos a pasar a la parte de los caudales ecológicos y tenemos criterios que se puede considerar del 10% del caudal a una probabilidad de ocurrencia del 90%. Podemos utilizar ese criterio. Podemos utilizar el criterio de el 10% a una probabilidad de ocurrencia del caudal del 50%. Y cualquiera de estos dos criterios se puede considerar para el caudal ecológico, ¿no? Teníamos nosotros los volúmenes, son los volúmenes de escorrentía,
los totales que vienen de la escorrentía directa y del flujo base, que son estos de aquí, estos de aquí, solamente son la suma. A esto se le aplica cualquiera de estos criterios. Estos son los caudales ecológicos y con esto podemos nosotros determinar el volumen del caudal ecológico, ¿no? Existen muchos criterios que se pueden considerar, pero en este caso podemos utilizar cualquiera de estos dos, ¿no? Aquí tenemos, estas son los volúmenes generados por el coeficiente de escorrentía, la precipitación y el área de la cuenca, en la misma tabla anteriormente. Estos son los caudales, los volúmenes medios, estos son el caudal base, esta es la suma del volumen base, perdón, esta es la suma de los dos. Y este es el volumen al 90% de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Si tenemos este volumen al 90% de la probabilidad de ocurrencia, para determinar nuestro caudal al 90%, lo que tenemos que hacer es multiplicar este volumen que nos ha generado y dividirlo, bueno, como está en metros cúbicos, esto está en metros cúbicos, lo que debemos hacer es llevarlo a caudal, ¿no? Es un volumen que tenemos que llevarlo a caudal. Para llevarlo a un caudal que sea por litros segundos, para llevarlo a caudal, el volumen, el caudal tiene que ser igual al volumen sobre el tiempo. Este volumen, como está en metros cúbicos, para llevarlo a litros, yo tengo que tener que un metro cúbico es 1000 litros, ¿no? Y para llevarlo el tiempo, para dividirlo entre el tiempo va a estar en segundos. ¿Ya? En segundos. Así, metro cúbico con metro cúbico se va y lo ponemos en litros sobre segundo. Entonces, este valor del volumen lo multiplico por 1000 y lo divido entre el tiempo en segundos. ¿El tiempo cuánto es? Esto corresponde a un mes. Entonces, tengo que multiplicar, dividir entre un mes. ¿Ya? En ese caso, la fórmula o la ecuación aquí tiene que estar, no existe, multiplicada por 1000 para llevarlo a litros y dividido entre 86.400 que tiene el tiempo de un año, es el segundos que tiene en un día y 365 son los días del año, ¿no? Porque aquí estamos calculando en función de toda la suma total, ¿ya? La comparación de la suma total de los volúmenes que se tiene al año. Y al 50% lo hacemos en función de la suma total del volumen medio y el caudal base. Estos dos factores de los caudales los tenemos que mantener constantes a lo largo del año, ya sea al 90% o al 50%, ¿no? Como son constantes y los aportes son variables, entonces se tiene que afectar cada uno de los aportes a los caudales en función del aporte mensual, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos para el mes de enero, va a ser el 30% del volumen al 50%, multiplicado por 1000 para llevarlo en litros, dividido entre 86.400, que son los segundos en un día, y dividido entre el número de días, ¿ya? Con esto voy a tener el caudal ecológico correspondiente al mes de enero. De la misma manera se repite para todos los meses y adopto este caudal ecológico como criterio para determinar y dejar verter por el vertedero o por la compuerta de fondo hacia abajo de la presa, ¿no? Una vez que tengo estos dos,
los volúmenes y el caudal ecológico que viene a ser las demandas, ya voy a tener las salidas del embalse, ¿no? Estas salidas del embalse, esto viene en función de un estudio de la demanda, para este caso, por ejemplo, agrícola, ¿ya? Esto puede venir de una tabla de balance como la que realizaron para la práctica de atajados con las demandas de cultivo, por ejemplo, ¿ya? Eso viene a ser todas las demandas o la cantidad de agua que se quiera, ¿no? Esto también se puede realizar en el programa Abro, que es la misma planilla en Excel que la realizaron para prácticas de atajados, y determinar estos volúmenes de demanda, y ese es el consumo que se tiene. Vamos a ver la siguiente clase, la aplicación de programa, ¿ya? Un programa pequeñito. La evaporación mensual, esto son registros que tiene la estación, o son registros del tanque evaporímetro, ¿no? En este caso, por la extensión de la serie de datos de 1975 a 2010, esto es la evaporación, que puede ser también determinada en función de las temperaturas por método, ¿no? Vamos a revisar los métodos para determinar evaporación, pero se aconseja hacer estudio de tanque evaporímetro, ¿no? Esto viene a ser la infiltración, que van a ser pruebas del tipo de suelos en función de calicatas que puedan sacar a lo largo del vaso de almacenamiento. En todo el embalse se tiene que sacar la infiltración característica, ¿no? Existen métodos también para determinar la infiltración, que está en función del tipo de suelo, y pueden tener las características del suelo. Métodos como el método de Horton, método de Pinamountain, no, perdón, Horton, Phillips, Greenham, son métodos para determinar la infiltración, ¿no? Pues, cualquiera de los métodos que hayan revisado en hidrología se puede determinar, ¿no? Ustedes saben que la infiltración son curvas en las que se tiene, para cualquiera de esos métodos de Horton, Phillips o Greenham, tenemos, por ejemplo, la infiltración total y el tiempo, y esto viene a ser... Inge, una consulta. Sí. Para el análisis de infiltración va a ser muy similar a los atajados para aquí, para presas. Para este caso sí, pero se tendría que hacer algo como esto, ¿no? Si se fijan, si revisan la bibliografía que llevaron hidrología, esta es la infiltración acumulada y esto es el tiempo. Entonces tienen que salir en curvas en función de esta capacidad de infiltración, que va dependiendo de la metodología, en función de parámetros como, por ejemplo, para el método de Greenham, para la cabeza de succión, para el tipo de suelo va a influir también, ¿no, Inge? Exacto, esta cabeza de succión, infiltración inicial, parámetros como la infiltración residual o la capacidad de absorción del suelo, van a tener influencia en las ecuaciones para determinar la infiltración acumulada. De igual manera, para la infiltración, para la tasa de infiltración, ¿no? Esta es la tasa de infiltración y son curvas de este tipo, ¿ya? Esto va en función de una ecuación, de acuerdo al tipo de criterio que se vaya a determinar, ¿no? Estos tienen sus ecuaciones características y van en función de las características del suelo. Esto se debería hacer para implementar un proyecto de presas, ¿no? Determinar pruebas de suelo y ya. Miren, ahora les voy a mostrar los métodos. A ver, vamos a ver dónde lo tenemos aquí. Debe estar en
Lo pueden revisar también en el texto de Bentechov. En el texto de Bentechov tenemos los criterios para el cálculo de la infiltración, la tasa de infiltración y la infiltración acumulada. Bueno, si que vaya abriendo, vamos a continuar con la planilla. Ya un momentito, va a ver. Entonces, ahora vemos las ecuaciones, pero vamos a continuar, ¿ya? Bueno, ya los caudales van a estar en función del volumen. Ustedes han determinado los volúmenes en función de C por P por A. Y los caudales solamente va a ser volumen sobre tiempo, es decir, el método racional C por I por A. ¿Ya? Esta planilla de aquí está en función de los volúmenes determinados anteriormente. Pues multiplicar C por I por A, ¿no? Entonces tenemos estos volúmenes caudales y vamos a tener las precipitaciones medias totales y la evaporación como datos, ¿ya? Estos vienen a ser los datos de ingreso para calcular la simulación real. Luego vamos a tener el cálculo de la erosión. Para el cálculo de la erosión existen diferentes criterios. Uno de los criterios es el método USLE, que es la ecuación universal de pérdida de suelo, ¿ya? Esta ecuación universal para pérdida de suelos es uno de los métodos y otro método es el método de Gavrilovic, Dohorovic, que pueden utilizar, ¿ya? El método USLE, ¿en qué consiste? En determinar la tasa de erosión anual, es decir, las toneladas métricas que pierde a lo largo del año toda la cuenca, ¿ya? Tenemos una cuenca de aporte y toda la pérdida de suelo que tiene la cuenca escurren hacia los cauces naturales y en la cuenca se pierde material medido en toneladas métricas por cada año, ¿ya? Eso es lo que determina el método de la ecuación universal de pérdida de suelo. Una vez que se tiene la ecuación universal de pérdida de suelo, que es esta de aquí, lo que tenemos que determinar son diferentes parámetros, ¿ya? Para esta erosión, para esta tasa de erosión, va a ser igual al área, este es multiplicado, al área multiplicado por 224.2 por, esto es la erosividad de la lluvia, R es la erosividad de la lluvia que va a estar en función de la precipitación y más específicamente o directamente, no de la precipitación, sino más bien de la intensidad de la lluvia, ¿ya? La intensidad de la lluvia es la que cuando tenemos un suelo, las gotas de la lluvia caen con una velocidad de impacto y estas gotas lo que hacen es disgregar el suelo, ¿no? Y provocar ahí un movimiento y un reacomodo de las partículas del suelo. Esas partículas se van a reacomodar. Esta erosividad de la lluvia está en función de la intensidad de la lluvia y de la cantidad, ¿ya? De la intensidad y de la cantidad. La intensidad va a dar la fuerza, va a ser la energía cinética con la que una gota de lluvia cae y tiene la capacidad de mover las capas superficiales del suelo. Eso es lo que mide la erosividad. Aquí tenemos la ecuación de la erosividad, que está en función de ¿qué? De la intensidad, específicamente de la intensidad de una lluvia de 30 milímetros. ¿Ya? E lo podemos determinar en función de la energía cinética, ¿ya? Esta E que vemos aquí
es la energía cinética. Existen diferentes métodos para calcular esta energía cinética de una gota de lluvia, por diferentes ecuaciones, pero I es la intensidad de la lluvia. Entonces, R va a ser igual a la energía cinética por la intensidad de la lluvia dividido entre 173. Como les digo, existen diferentes ecuaciones para determinar la energía de la velocidad de la gota de lluvia, energía cinética, ¿no? Hice una Sí. consulta. La intensidad, entonces, se la va a calcular para 30 milímetros de lluvia, ¿eso entendió? Sí, para una precipitación, una lluvia de 30 horas, no 30 milímetros. Ah, 30 minutos, perdón, 30 minutos. Para una precipitación, una tormenta característica de 30 minutos, ¿ya? Pero con los datos de la precipitación, ¿no? Esta intensidad se tiene que determinar, es para una lluvia característica de 30 minutos, media hora, ¿no? Por eso sí 30. Esto pueden determinarlo en función de cualquier método para calcular curvas de intensidad, duración, frecuencia, ¿no? Con una duración de 30 minutos, tenemos ahí ya la intensidad. y en un caso de, digamos, se tenga datos de lluvias mayores a 30 minutos, sería lo que es la interpolación para esos 30 directamente. No. Se tiene que hacer en función de esto. Miren, fíjense, este es mi diagrama de diseño. Ustedes tienen, esta es una precipitación, esta es una precipitación de una hora. Esta es la duración. Con las curvas de intensidad, duración, frecuencia, son curvas que nos arrojan valores en función de la precipitación, de la duración y el periodo de retorno, el periodo de retorno de la lluvia, ¿no? Entonces, esas son las curvas IDF, que son ecuaciones, ¿no ven? Esas ecuaciones yo puedo introducir y calcular para cada duración de la lluvia una intensidad, ¿no ve? A una determinada duración de la lluvia, una ecuación, tengo valores de la intensidad. Y para cada periodo de retorno también voy a tener una curva, ¿no ve? Por ejemplo, para un periodo de retorno de no sé, 500 años de repente. O pongamos un poco menos, para 100 años. Para un periodo de retorno de 100 años, voy a tener una ecuación IDF. Esa ecuación IDF va a estar en función de la duración y la intensidad. Para una duración, voy a tener los valores de la intensidad. Entonces, con esta ecuación, yo armo para una duración de una lluvia característica de 30 minutos y determino mi intensidad de la tormenta, ¿no? Esto viene, ustedes saben, de la IDF, de la precipitación máxima de 24 horas, se puede disgregar y hacer precipitaciones horarias, ¿no? Y calcular estas curvas de intensidad, duración, frecuencia, ¿no? En este caso, aquí describe uno de los métodos, pero vamos a revisar varios. Las ecuaciones se han modificado por la actualización del Excel. Vamos a ver esto con más detalle, pero lo pueden revisar igual en los métodos para hidrología. Uno de los métodos que vamos a revisar el método de Dicke-Brecht, donde lo que se hace es disgregar las lluvias, ¿no? Lo vamos a hacer en el Excel y en el software del Hydroesta, que también es uno de los, a ver si lo tengo instalado aquí, lo podemos ver, miren. Aquí está. Solo por el tiempo lo vamos a hacer aquí y después vamos a determinar con el Excel, ¿ya? Podemos determinar distribuciones, curvas características, precipitación, cálculo de intensidad máxima, cálculo de intensidad máxima con el criterio de Dicke-Brecht. Por ejemplo, este es uno de los métodos que se puede utilizar. El que ustedes usualmente hacen es el método de Gumbel, si no me equivoco. Entonces, ustedes ingresan aquí
las precipitaciones diarias, ¿no? Las precipitaciones diarias. En este caso, ¿dónde están nuestras precipitaciones? Estas ya son generadas, estas ya son generadas, estas igual son generadas. Todo esto se genera para la metodología, ¿no? A ver, ¿dónde están nuestros valores de precipitaciones diarias? Esta es nuestra serie de precipitaciones diarias. Esta es nuestra serie. Estos son nuestros valores de precipitaciones máximas. Diarios de 24 horas. Vamos a ver si se puede copiar todo. No se puede copiar todo. Lo vamos a poner en ventanas. Vamos a poner aquí y vamos a copiar ya. 38.2. Vamos a quedar aquí. 38.2. 27.7. 39.7. 62.7. 60.9. 62.3. 44.1. 47.8, 24.7, 51.6, 78.5, 43, 50.8, 60.7, 40.8, 48, 44.8, 37.3, 53.8, 42.2, 38.6, 42, 56, 51.6, ¿no? Vamos aquí. 51.6, 78 es este. 45, perdón, 45, 40.9, 51.3, 30, 36.7, 37.2, 54.6, 48, 51.6, 46.7, 32.2 y 63.2. Bueno, este es uno de los software que nos ayuda a realizar esto de manera más fácil. Vamos a ponerlo para un periodo de retorno de 50 años y una lluvia de 30 minutos. Y cálculos previos, calcular. Y aquí tenemos, esta sería nuestra intensidad que debemos tener para la ecuación 73.26 milímetros hora, ¿no? Lo que tiene aquí las tablas es lo que hace el método, ¿no? Es determinar de una precipitación máxima diaria. Este es lo que ha llovido todo el día a lo largo de un año. Es el día que ha llovido más en todo el año. Se le hace disgregación para ver si puede ser una precipitación de 20 minutos, de 30 minutos, de 60 minutos, de 120 minutos, de 180 minutos y de 240 minutos, ¿no? Vamos a ver en Excel el detalle para que puedan entenderlo. A partir de aquí, lo que se realiza es ordenarlas y determinar ya las intensidades y tener también las precipitaciones, ¿no? Vamos a para cada periodo de retorno. Entonces se tiene la ecuación característica, esta es la ecuación característica de la intensidad, duración, frecuencia. Para esta serie de datos, por ejemplo, te tiene que una intensidad va a ser igual a 346 por el periodo de retorno elevado a 0.25 y entre la duración de la lluvia, ¿no? Entonces, ustedes con esta duración de la lluvia de 30 minutos que yo he colocado aquí, y para un periodo de retorno de 50 años, ya van a tener esta intensidad, y esta intensidad es 73.26. Esa es la que se ingresa
a la planilla, ¿no? Esta es la que se ingresa a la planilla. Esa es la que... ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Alex? Ya, entonces este es uno de los métodos, ¿no?, que pueden utilizar. Como les digo, pueden revisar cualquiera de los métodos que hayan podido aprender en hidrología y en recursos hídricos, ¿no? Esta es una herramienta que les puede calcular. También se puede determinar con el cálculo de intensidad máxima o con el cálculo de Frederick-Bell. Este de aquí, en función de la duración, el periodo de retorno que ya tenemos, podemos calcular, ¿no? Lo voy a hacer yo en el Excel el día de mañana para que puedan ver o revisar los cálculos o el método para que puedan acordarse, ¿no? Ahora se colgó el Excel. Lo cierro, lo voy a cerrar y volver a ingresar. Se salió. No, está ahí, está ahí. Este es el texto de Bentechov, el que les nombraba, para determinación del cálculo de la infiltración, ¿ya? Ustedes si recuerdan en hidrología, este es, bueno, antes de pasar a la infiltración, aquí tenemos, aprovechando un ejemplo, este es el tanque vaporímetro.
Es un balance para el tanque bioperímetro. Este es el cálculo de evaporación. Aquí tenemos una de las ecuaciones para el cálculo de la evaporación. Y este es el método de Horton para el cálculo de la infiltración, ¿no? No tenemos la infiltración residual, la infiltración inicial y un coeficiente K, que es el de la permeabilidad, ¿no? Horton y Philip es otra de las ecuaciones. Esas son las dos curvas características de la tasa de infiltración y la infiltración acumulada. Se requieren parámetros de para la ecuación de Greenham, por ejemplo, para el cálculo de los parámetros del suelo, la porosidad efectiva, la cabeza de succión, la conductividad hidráulica, que viene a ser la permeabilidad. En función del tipo de suelo, determinar estos parámetros e introducir a la ecuación de Greenham. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las ecuaciones son estas. Entonces, aquí, ver, otra página. En la página 139, ustedes pueden tener para la ecuación de Greenham, para la ecuación de Horton y para la ecuación de Philip, diferentes parámetros como el tiempo de encharcamiento, la infiltración acumulada y la tasa de infiltración, ¿no? Estas ecuaciones son las que necesito para calcular la infiltración o la tasa de infiltración. Esto es para más detalle, ¿no? Una ecuación más detallada de los cálculos de la infiltración. Y en la parte de la evaporación, de la cálculo de la erosión de la cuenca, está mal lo vamos a realizar el día de mañana con mayor detalle, ¿ya? Está mal ¿Hay alguna consulta de lo que se ha podido ver en la clase? Mañana vamos a revisar más a detalle la ecuación del método Usler para la determinación de la erosión. Que la erosión lo que nos va a determinar es el volumen muerto, ¿no? La cantidad de suelo que pierde la cuenca, y esa va dirigida hacia el embalse. Todo ese suelo se transcurre por los cauces y viene a conformar un volumen de sedimento dentro del embalse. Vamos a relacionar entonces la capacidad de pérdida o la pérdida de suelo con el transporte del sedimento que vaya a ser por los cauces y llegar hacia el embalse, ¿no? Ese es el método Usler. Mañana tenemos clases, ¿no? Mañana tenemos clases a las 7 de la mañana. Ese es el horario definido en el sistema. Bueno, hasta mañana y buen día a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.